Primero que nada, gracias a todos por estar de nuevo en esta charla, al Consejo Directivo, pero particularmente a Kelly. Y yo quisiera, si me permiten, porque han venido muchos compañeros profesores, docentes, dirigentes, pero con Kelly es muy particular la relación. Ella, muchos la conocen, pero yo quiero hablar un poco de ella antes de que se inicie esta charla. Kelly creo que es uno de los cuadros del peronismo de capital y un poco más también, que más sabe de economía, desde lo profesional, desde lo práctico, por la gran cantidad de cargos que ha ejercido. Ha sido una legisladora que ha sido premiada como en su momento como la legisladora del año, no me acuerdo exactamente la mención, pero hay muchos legisladores en cada cámara y no a todos les ponen como mejor legislador. Por sobre todas las cosas es una compañera que ha trabajado, ha estudiado en Harvard, pero viene y se va a una villa con los compañeros. Es una compañera que se fija en la macroeconomía, pero no abandona la unidad básica. Es una compañera que está al lado de los compañeros que manejan la política nacional, pero nunca abandona el territorio. Y es una compañera que todo el tiempo está llamando, che, necesito que me internen a este compañero, che, necesito el remedio para este otro compañero municipal, necesito, porque está permanentemente ocupándose de el ser humano que hay en cada militante. Entonces para nosotros es una doble satisfacción, el gran cariño que Amadeo Yenta le tiene, nos pidió que lo transmitamos, pero que seguramente se lo va a transmitir personalmente. Y todas estas no son flores, sino son verdades que nosotros queríamos decir. Y voy a decir la última cuestión. Ella hoy, a la mañana tenía que ir porque están colaborando en el trabajo de gasoducto Néstor Kirchner, nada más y nada menos. Pero no quiso dejar de venir a estar con los trabajadores municipales. Y eso también habla del cariño que ha formado grandes dirigentes que hoy están cumpliendo funciones internacionales. Lo nombro a Cristian porque es mi amigo, que está en un banco internacional que colabora con las economías en desarrollo de toda Sudamérica. A Cinelli, bueno, y no voy a hablar del hijo, porque se enoja, pero voy a hablar del hijo también. Ha formado muchos y ha ayudado a que otros nos formemos. Con su charla, pero sobre todo con su ejemplo. Dicho esto, le vamos a hacer entrega de algo para que se lleve de recuerdo de su paso por esta casa, que lamentablemente para ella no va a ser, no es la primera y no va a ser la última. Así que ¿dónde están? A ver, las compañeras de la, como se decía antes, de la rama femenina, le entregan aquel un recuerdo. Hola. Bueno, buenos días a todas y todos. ¿Se escucha bien? Sí. Ah. En primer lugar, reconocer que el afecto es mutuo, tanto por Aníbal, Alejandro, ¿qué puedo decir del afecto que me une a Amadeo y que me unió mucho a Patricio, con quien compartí la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y muchos años de militancia y de reconocimiento mutuo. Como dice Aníbal, uno puede tener muchas responsabilidades en la vida y cuando tiene tantos años como tengo yo las va a cumplir, obviamente, pero el mayor reconocimiento para mí siempre va a ser una militante peronista. Eso es lo que soy y eso es... Yo me formé en los 70 en la lucha por el retorno de Perón a la patria y eso para nosotros fue una forja muy significativa, por lo cual para nosotros la militancia peronista es una forma de vida que no podemos escindir de ninguna de las cosas que hacemos, ¿no? Como el caso acá de Aníbal, cuyo padre
fue un importante militante de la resistencia peronista. Bueno, nosotros tenemos hablar de economía es, como decía Perón, hablar de la víscera más sensible que tenemos, que es el bolsillo. Así que espero que, como decía Jauretche, que ustedes me entiendan, porque si no me entienden es que los estoy cagando y espero que efectivamente me puedan entender. En primer lugar, ustedes saben que para nosotros la doctrina es el punto de referencia, es el horizonte que establece hacia dónde nos dirigimos. Y nosotros tenemos una doctrina que se actualiza, pero que, digamos, no debemos nunca perder de vista desde el punto de vista de la naturaleza de sus conceptos. Porque las formas de ejecución de la doctrina, decía Perón, obviamente, que son las más adecuadas para cada momento. Por eso, en general, son parte de la acción política y como toda acción política está situada en un espacio, en un tiempo, y esas pueden variar. Pero el sentido doctrinario ese no tiene que variar. Y en el caso de la economía hay dos grandes conceptos que a veces nosotros repetimos y no necesariamente comprendemos exactamente su sentido. Por ejemplo, uno de esos conceptos que Perón estableció es que nuestra aspiración es construir una patria grande y un pueblo feliz. Y él concibió esos dos aspectos como dos caras de una sola moneda. ¿Y por qué afirmo esto? Porque hay muchos proyectos políticos que se han desarrollado en el mundo, que se han definido como de liberación, pero que definen que su objetivo es la grandeza de la nación. Y en función de esa grandeza de la nación han sacrificado muchas generaciones en sus pueblos. Perón no concebía eso, no concebía que el sacrificio del pueblo pudiera construir grandeza de la nación. Él siempre consideró que al pueblo se le debe pedir, obviamente, esfuerzo, pero que ese esfuerzo tiene que, no puede excluir la condición de construcción de su felicidad. Es decir, que la grandeza de la nación para nosotros está asociada profunda e íntimamente a la felicidad del pueblo y no puede estar disociada de la felicidad del pueblo. Insectificar al pueblo por la grandeza de la nación no es un concepto peronista. El otro aspecto que me parece importante también desde el punto de vista doctrinario remarcar es el concepto de, digamos, concebir la economía, es decir, el diseño de las relaciones y de los intereses económicos al servicio de la función social, es decir, del bienestar general. Esto, la verdad que hoy en el mundo se discute centralmente, por ahí en otras palabras, pero es la esencia de la discusión. Ellos hablan de eficiencia económica, nosotros hablamos de eficacia económica. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Eficiencia es alcanzar el máximo de resultado con los insumos que se incluyen en ese resultado. Eficacia es alcanzar el máximo de resultado en relación al sistema de valores que uno se propone. Por ejemplo, para nosotros, por eso decimos que está en función social, y la función social para nosotros es la construcción del bienestar general, es decir, que la ganancia, la propiedad deben estar regulados
son propiedad privada, sí. Nosotros nunca hemos discutido la propiedad privada, pero en el marco de un proceso regulado que garantice la escala de valores a la que aspira el pueblo y que el pueblo identifica políticamente cada vez que en una democracia vota. En cambio, cuando ellos hablan de eficiencia y de maximización, ustedes saben que en el capitalismo la eficiencia y la maximización es la maximización de la ganancia. Si nosotros decimos que la economía tiene que estar solo regulada por el mercado la va a llevar a que los que más tienen más ganen. Es decir, que se maximice la ganancia y la reproducción del capital y del poder de los más poderosos. Genera una rueda que nos lleva al mundo actual. Esto se instaló muy fuertemente en el consenso de Washington a mediados de la década del 70 y el producido de eso es el mundo en el cual hoy vivimos. Un mundo donde uno puede contar con los dedos de la mano la cantidad de millonarios cuyo patrimonio sumado es igual al patrimonio de la mitad más pobre de la población mundial. Hemos llegado a un nivel de concentración económica y de polarización social inédito. Y ustedes vieron todos los días que eran migraciones, donde nos enteramos como criaturas o mueren hacinadas en un camión tratando de llegar a algún lugar que les pueda ofrecer alguna perspectiva, o madres que no encuentran otro destino que tirarse al mar con sus hijos para ver si a partir de eso pueden acceder, digamos, al milagro de poder tener una oportunidad. Es decir, ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Por eso, el justicialismo sigue teniendo una absoluta vigencia, porque nosotros aspiramos a un mundo donde las condiciones materiales se ordenen en función del ser humano, donde el eje central, lo más importante, es la dignidad del ser humano. No puede haber nada más importante que construir la dignidad del ser humano. Cada pueblo encontrará su camino para alcanzar eso, y el justicialismo así lo reconoce. Pero la escala de valores del justicialismo mantiene su absoluta vigencia, porque es la única escala de valores que permite que podamos construir o que aspira a construir una sociedad donde el ser humano mantenga su condición de dignidad. Ahora vamos a nuestro país, a la Argentina. En la Argentina, ustedes saben, la lucha de los pueblos no es lineal. No es que una vez que accedemos tenemos todo garantizado. La lucha de los pueblos reconoce avances y lamentablemente retrocesos. Por eso lo único que uno no puede abandonar precisamente es la lucha. Y en esa lucha hay dos proyectos en la Argentina. Un proyecto que es el de la Argentina pequeña, de la Argentina donde más de la mitad de la población sobramos, que cada vez que llega achica, endeuda, y que no es casualidad eso. ¿Por qué? Porque en una Argentina como la que aspira al peronismo de pleno empleo, los trabajadores se empoderan, miran al patrón, como decía el patrón Costa, que era imperdonable, que miran los trabajadores a los patrones a los ojos, porque están empoderados y están en condiciones de defender sus derechos. De modo que cuando ellos vacían la Argentina, la endeudan, generan mayor nivel de dependencia,
no es ninguna casualidad ni ningún error. Es el mecanismo que tienen de poder debilitar y maximizar la explotación de los trabajadores. Por el contrario, cuando nosotros accedemos, aspiramos a y tratamos de recuperar el nivel de crecimiento, de ocupación, porque eso es lo que nos permite pelear por salario, por derechos y reconstruir una sociedad moderna como la que nosotros aspiramos, que es una sociedad con movilidad ascendente. Yo soy primer generación de argentinos. Mis padres tuvieron que huir de una Europa del hambre y de la segregación religiosa, ideológica. Llegaron a la Argentina muy pobres. Yo tuve que empezar a trabajar a los 15 años para poder mantener mi estudio. Pude terminar mi estudio, hacer la universidad, porque la universidad es gratuita gracias al general Perón desde el año 1949, que es un derecho que han intentado muchas veces conculcar, pero que se ha mantenido. Y bueno, digamos, soy un ejemplo, como muchos de ustedes seguramente, de la movilidad ascendente que instaló el peronismo, y que cada vez que ellos llegan tratan de debilitar, de retroceder, pero afortunadamente hay derechos que no logran destruir del todo. Pero bueno, la verdad que ustedes saben lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir. Se destruye en un segundo lo que después reconstruir puede llevar más de una generación. Por eso es tan importante la lucha que nosotros desarrollamos. Y es tan importante dentro de esa lucha la organización gremial. Porque aún en los momentos de mayor proscripción y retroceso del campo nacional y popular, los militantes populares encontramos en la estructura gremial la capacidad de reconstruir nuestras posibilidades, de retomar la iniciativa y de avanzar, digamos, desde el punto de vista político. Siempre el sistema gremial que construyó el peronismo ha sido un ejemplo a nivel internacional, donde en muchos otros países y sociedades lo han logrado destruir o debilitar hasta el punto de que hoy no son actores en la construcción social. Y en la Argentina, a pesar de todo lo que han hecho, el sistema gremial de la Argentina, el movimiento obrero de la Argentina, es un ejemplo a nivel internacional. Decíamos que hay dos modelos en la Argentina, dos modelos que se expresan como dos proyectos políticos y económicos. El modelo de ellos es claramente rentista. Cuando ellos dicen de formar parte del primer mundo, no aspiran a que la Argentina sea un país desarrollado como los países del primer mundo, aun que ese nivel o esa característica de desarrollo pudiera ser cuestionada por nosotros y decir, bueno, no es el tipo de desarrollo al que una sociedad peronista aspira. Pero aún así, no es eso a lo que ellos aspiran. Cuando ellos hablan de pertenecer al primer mundo, hablan de que ellos, como una élite económica, acumulan en donde acumula la élite del primer mundo. Y perciben a la Argentina y hacen de la Argentina un lugar de extracción, de excedente, que obviamente necesitan dolarizarlo, porque lo que ellos llaman paraísos fiscales y nosotros llamamos guaridas fiscales, no aceptan pesos.
Esa es una de las razones por las cuales se endeudan en dólares, para ellos poder disponer de los dólares con los cuales dolarizan el excedente que ellos acumulan en esas guaridas fiscales. Y eso obviamente empobrece a la Argentina, porque es un capital generado dentro de la Argentina que en vez de reinvertirse para generar trabajo, se va del sistema para ser acumulado fuera del sistema nacional. Y ese mecanismo que ellos generan, que hace que el dólar sea la mercancía más escasa en nuestra economía, y ustedes saben que en economía lo que es escaso es valioso. Más escaso es una mercancía, más valor tiene. En consecuencia, ellos a través del valor de esa mercancía tensan todo el sistema de precios y alimentan un sistema inflacionario. Bueno, por eso para nosotros esto tiene varias características. Primero, ese proceso de endeudamiento al que cada vez que ellos gobiernan generan, es lo que les permite dolarizar y acumular su excedente afuera. Es lo que nos genera además después a nosotros una dependencia de la escasez de divisas, que es muy grave porque nosotros sin divisa no podemos sostener el nivel de actividad que aspiramos, porque las divisas son necesarias para comprar bienes de capital y para comprar insumos que mantienen el proceso productivo en funcionamiento, y mientras más crecemos, más de esos insumos y de esos bienes de capital necesitamos, y la escasez que ellos generan nos constituye un techo a nuestra posibilidad de crecimiento. Es decir, que fortalece un proceso de gran dependencia del capital y fundamentalmente le otorga a los sectores generadores de divisas, como son los exportadores agropecuarios, fundamentalmente en la Argentina, una gran capacidad extorsiva, porque son los proveedores de una divisa indispensable para alimentar el proceso de crecimiento que todo gobierno peronista aspira a impulsar. Y por otra parte, como recién les decía, genera una tensión sobre los precios que a ellos, por ser los sectores más concentrados de la economía, les permite adicionalmente conseguir más excedente, poder acumular más excedente, extraer a través del incremento de esos precios que ellos ofrecen de un modo, con mercadería de un modo muy centralizado, mayor nivel, a través de la inflación, mayor nivel de excedente del conjunto del pueblo argentino a través del proceso de consumo. Esa es la situación que nosotros cada vez que llegamos tenemos que revertir. Y la verdad, siempre que impusieron ese modelo en Argentina, siempre habían necesitado de imponerlo a través de la fuerza. Por eso para nosotros el triunfo electoral de Macri ha sido algo especialmente doloroso, porque es la primera vez que ese modelo se legitima en la Argentina por la vía del voto. Y esto es especialmente doloroso también y preocupante, y necesitamos advertirlo con absoluta claridad, porque de los factores de poder, ellos tienen el poder económico y tienen el poder de la fuerza, que antes aplicaban a través del partido militar y ahora aplican a través del sistema de los tribunales.
que es el mecanismo con el cual intentan disciplinar a los dirigentes populares. Nosotros tenemos un solo poder. Podemos construir y alimentar una sola fuente de poder, que es el poder político. Por eso, para nosotros, que solo podemos modificar las relaciones de poder a través de la construcción política, la unidad, solidaridad y organización a la que nos convocaba el general Perón sigue siendo una base esencial. ¿Por qué? Porque el movimiento nacional, para ser mayoritario y no ser exclusivamente un partido de carácter declarativo o testimonial, como es la izquierda, que dos y una pancarta son un partido revolucionario. Para eso nosotros tenemos que ser mayoría. Y la mayoría implica construir, aunando sectores diferentes, incluso con intereses contradictorios. Yo leía hace poco una editorial de Jorge Alemán en página 12 que decía que una de las utopías del peronismo. Ustedes ven que yo paso de la economía a la doctrina permanentemente, porque a mí me interesa demostrar que las categorías de nuestra doctrina mantienen absoluta vigencia y que no necesitamos modificarlas ni reemplazarlas por ninguna otra categoría de ninguna otra doctrina. Sí actualizarlas, pero nunca reemplazarlas mientras mantenga vigencia, a que alguien nos demuestre lo contrario. Decía que una de las utopías del peronismo era poder resolver no antagónicamente las diferencias internas. Es decir, no hacer de esas diferencias que, como en muchas otras ocasiones, fracturen al movimiento nacional y consecuentemente lo debiliten. Bueno, Perón previó que eso se podía resolver de una manera, que esa manera era la orgánica, construyendo mecanismos de organización que permitan resolver de un modo no antagónico los intereses distintos. Por ejemplo, los del trabajo y del capital. Y generar a través, por ejemplo, de un mecanismo de paritaria, un mecanismo de negociación que resuelve de un modo no antagónico las diferencias de intereses internos. Esto es algo que nosotros tenemos que recordar permanentemente. Nosotros no queremos ser un partido testimonial. Nosotros queremos mantener una condición de ser el movimiento nacional y popular mayoritario. Y por eso tenemos que resolver de un modo no antagónico nuestras diferencias internas y sumar. Nuestro verbo es siempre sumar. Y para eso, para que no sea antagónico, tenemos que ver en el compañero alguien con el cual construir. No podemos perder de vista el enemigo y no podemos tratar al compañero como un enemigo. Porque entonces algo estamos haciendo mal. El enemigo es el que tenemos enfrente. El compañero, con las diferencias que podamos tener, es aquel con el cual tenemos que resolver de qué manera seguir juntos. Y organización, porque no hay fuerza política o gremial que pueda ejercerse si no es orgánica. Estos son principios básicos, pero aún siendo básicos no podemos dejar de tenerlos en cuenta. Y esto es central también para la economía, porque nosotros podemos regular la economía en la medida en que
concentremos el poder político que nos permita disciplinar los intereses económicos. Así como ellos quieren disciplinar la capacidad política del movimiento peronista, nosotros queremos disciplinar los intereses económicos para que no busquen solo maximizar su ganancia, sino que podamos someterlos no a la pérdida de utilidades, sino a la posibilidad de que contribuyan a la construcción del bienestar general. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 19, teníamos un diagnóstico de cuál era la situación que heredábamos del macrismo. Una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque se parecía mucho a las consecuencias del gobierno militar del 76. Habían incrementado enormemente el endeudamiento externo en dólares, y ese endeudamiento lo habían aplicado a un proceso exclusivamente especulativo. Como dirían las compañeras o compañeros del Gran Buenos Aires, no dejaron un cordón cubierto, para decirlo así con claridad. Endeudaron a la Argentina en 100.000 millones de dólares adicionales en los primeros 2 años de gestión, y de esos 100.000 millones de dólares que endeudaron a la Argentina, fugaron 86.000 millones de dólares. Es decir, que digamos, una cosa que es legítima es endeudarse para generar una inversión que va a reproducir las condiciones para pagar ese endeudamiento. Y muchas veces nos endeudamos en divisas y a largo plazo, y es lógico. ¿Por qué? Porque es para generar una inversión de la cual no solo se va a beneficiar la población actual, sino más de una generación. Entonces, también es lógico que eso lo pague las generaciones que se van a beneficiar. Pero acá, el proceso no fue un proceso de endeudamiento para generar condiciones de devolución. Fue un proceso de endeudamiento basado exclusivamente en la especulación. ¿Cómo es? Bueno, si uno pone, se habilita, como habilitaron ellos apenas llegaron, una apertura total del mercado de divisas. Si nosotros decimos que estructuralmente las divisas son escasas en la economía argentina y son imprescindibles para financiar inversión y para financiar insumos que mantengan la actividad económica y alimenten el crecimiento, no puede ser totalmente libre la disposición de ese recurso que es estratégico. Tiene que obedecer a un sistema de prioridades que debe fijarse políticamente. Por eso, cuando gobierna el peronismo, el mercado de divisas o el mercado de cambio es un mercado regulado, porque tiene prioridades. Cuando ellos llegan, lo liberan absolutamente. Y lo que debían, por ejemplo, los exportadores liquidar en 6 meses, después lo pasaron a 2 años, y finalmente ellos determinaron, por norma del Banco Central en su caso, de que ni siquiera tenían la obligación de traer al país las divisas que habían generado por la exportación. Mientras tanto, como heredaron una economía desendeudada desde el punto de vista del endeudamiento externo, porque nosotros en el gobierno 2003-2015 desendeudamos la Argentina, tuvieron una gran capacidad de recibir capitales de corto plazo, que llegaban al país, se transformaban en pesos, esos pesos se colocaban a interés
con tasas de interés muy altas en términos reales, es decir, restada la inflación, que garantizaba el Banco Central, es decir, que no eran retribuidas porque el sistema económico las podía pagar, sino porque las pagaba el Banco Central, achicando el gasto primario, que es el gasto público que se dedica al pago de salarios, al pago de la política de salud, a la política educativa, etc., y generando cada vez más gasto financiero, tanto a nivel del Tesoro como a nivel del Banco Central, sosteniendo esa rueda que hacía que entraran capitales, que esos capitales en divisas, con los que la Argentina se endeudaba a nivel público y a nivel privado, se transformaran en pesos, esos pesos generaban grandes tasas de utilidad sostenidas por el endeudamiento del Estado argentino, y en un determinado momento, como esas divisas que ingresaban mantenían un tipo de cambio reprimido en su valor, digamos, podían volverlas a transformar en dólares o en divisas y llevarse tasas de ganancia que cuando en los países centrales la tasa de ganancia tendía a cero, acá generaba tasas reales de ganancia en dólares de más de 20%. Imagínense lo que significaba. Claro que llegó un momento que algunos desde el exterior dijeron, pero esto no nos, ya esta rueda no se va a poder sostener. A ver, está llegando a un momento que no va a poder convertirse de vuelta en divisa para salir al exterior. Ahí es abril del año 18, donde se genera un proceso donde esos capitales que habían venido de corto plazo, en vez de seguir llegando, empiezan a querer irse y generaron una devaluación creciente, muy grande, que para poder ellos devolver esos dólares que no se habían generado en exportaciones, porque además, digamos, la política de apertura también fue apertura comercial, entonces teníamos déficit de cuenta corriente, se importaba más que lo que se exportaba, de manera de reprimir al sector industrial, hacer que cerraran cerca de 2.500 pymes durante la gestión de ellos. Es decir, como les decía, ellos reducen la actividad industrial, la actividad productiva, de manera de generar un nivel de desocupación mayor y debilitar la capacidad de negociadora de los trabajadores, porque ustedes mejor que nadie saben que cuando uno tiene que pelear por el empleo, no puede pelear por el salario. Entonces, ahí se presenta un quiebre y ¿qué hacen ellos? Van al Fondo Monetario Internacional. Toman un crédito excepcional desde el punto de vista del monto, que supera ampliamente lo que le hubiera correspondido poder endeudarse a la Argentina, pero obviamente el gobierno de Estados Unidos en ese momento, que era Trump, presiona para que se le otorgue porque es una manera de que los fondos comunes de inversión de su país recuperen los capitales que habían traído, que de otra manera no los hubieran podido recuperar. Por eso el endeudamiento con el fondo tampoco vino a alimentar la estructura de producción de la Argentina, sino que vino a poder financiar la salida de aquellos capitales especulativos que habían ingresado durante los 2 primeros años del gobierno de Cambiemos. Por eso, lo que nos dejó el gobierno de Cambiemos fue una pérdida productiva muy grande. 3 de los 4 años del gobierno de Macri, el nivel
del Producto Bruto, digamos, el nivel de actividad cayó, los salarios consecuentemente perdieron casi 20 puntos de capacidad de compra, y lo único que quedó en la Argentina es un enorme endeudamiento en divisas, muy difícil de afrontar, que fortaleció todas las condiciones de dependencia y fortaleció también las relaciones de poder de los sectores económicos internos, que como dije, acumulan en divisas, y mientras más escasa sea, más vale. Mientras que el peso menos vale, y que es por lo que nosotros cobramos. Bueno, esta situación nosotros la conocíamos y teníamos un plan para atender esta situación, un plan que se fue ejecutando. El plan consistía en que íbamos a renegociar con los acreedores externos privados durante 4 años no tener que pagar, es decir, una gracia en el endeudamiento para el pago de capital de 4 años y una reducción de la tasa de interés que fue más o menos del 50% de la tasa que había negociado en su momento el macrismo, que rondaba el 7%, y nosotros hicimos una renegociación que en promedio es algo más del 3%. Eso nos permitió una quita de 37.000 millones de dólares en intereses, pero sobre todo nos dio un plazo de 4 años de no tener que devolver capital. Ese fue un punto. El otro punto era la renegociación con el fondo, que los vencimientos con el fondo, que eran 47.000 millones de dólares de los 55.000 que originalmente había previsto el crédito, pero bueno, nosotros cuando ganamos las PASO, digamos, generamos un corte en lo que se estaba recibiendo del fondo, por lo cual el endeudamiento quedó en 44.500 millones de dólares, y las condiciones que había establecido el fondo en negociación con el gobierno de Macri era que en los años 21, 22, pero sobre todo 22 y 23 había que pagarlo todo. Es decir, más o menos 20.000 millones de dólares. Ustedes piensen que cuando Macri se fue, las exportaciones argentinas estaban en 65.000 millones de dólares. Todo lo que exportaba la Argentina. Hoy nosotros estamos exportando cerca de 90.000 millones de dólares. Pero había que devolver 20.000 millones de dólares solo al fondo en 2 años. 20.000 en el año 22 y 20.000 en el año 23. Es decir, algo absolutamente inviable. ¿Qué dice si yo lo hubiera renegociado en 5 minutos? Si uno piensa cómo generaron el endeudamiento y qué negociaciones hicieron con bonos a 100 años, etc., se imagina en 5 minutos lo que ellos hubieran hecho, cedido absolutamente todo. Bueno, nosotros renegociamos con los privados en las condiciones que acabo de describir y renegociamos con el Fondo Monetario Internacional, también generando una gracia de no tener que hacer pagos de capital por 4 años. Y después, bueno, un sistema que no pudimos modificar, en el sentido de que esperábamos poder generar condiciones de 20 años y una quita en sobrecargos de intereses, que la verdad el fondo, para decirlo con claridad, es el sistema de poder mundial, y esas condiciones no las pudimos modificar.
pero dentro de lo que se pudo, la verdad que se alcanzó por primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional una negociación que no incluyó lo que ellos denominan políticas estructurales, que no incluyó ni la obligación de una devaluación brusca, no incluyó una modificación de la política laboral, que es pérdida de derechos cuando ellos lo plantean, no incluyó una modificación de la política previsional, que es pérdida de derechos cuando ellos lo plantean. Es decir, yo personalmente quiero decir que apoyé la decisión del gobierno de Alberto Fernández de alcanzar ese acuerdo con el fondo. Y la realidad me demostró, nos la demostró a todos, digamos, que más allá de los debates internos, hoy ya nadie discute que esa era una condición necesaria. ¿Para qué? Para comprar tiempo. No para resolver el problema, porque el problema es muy grave y no iba a poder ser resuelto ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Nos dejaron un problema de generación. Ahora, la discusión de política económica para nosotros es: ¿vamos a usar el tiempo bien o vamos a perder el tiempo que logramos en esas negociaciones y que pudimos comprar? Esa es la discusión económica. ¿Qué quiere decir usar el tiempo bien? Usar el tiempo bien es usar esos 4 años donde no tenemos que amortizar capital para lograr un desarrollo que nos permita modificar la matriz productiva que heredamos del macrismo. Construir una matriz donde haya otras oferentes de divisa que reduzcan la capacidad extorsiva del sector agropecuario y que en esta coyuntura estamos percibiendo con mucha claridad. Y esto se viene logrando, no es que se va a lograr, se está trabajando en esto, y por más que los medios a esto nunca le dan la suficiente entidad, yo les digo, no hemos pasado de una exportación de 60 y pico mil millones a 90.000 por casualidad, sino porque hemos recuperado política industrial, porque estamos desarrollando política minera, porque hemos recuperado política en relación a nuestra soberanía energética. Pero lleva tiempo. Construir el gasoducto Néstor Kirchner en sus fases 1 y 2, que nos permita maximizar la explotación de vaca muerta e incluso poder exportar y tener divisas, por eso nos va a llevar por lo menos 3 años. Digamos, la primera fase la vamos a tener resuelta a mediados del año que viene, que ya es un alivio porque va a reducir la necesidad de importación de divisas. Pero nos va a llevar 3 años que además genere más divisas, que es lo que nosotros necesitamos. Lo mismo en relación al litio. El litio, dentro de 4 años, vamos a tener una exportación de carbonato de litio de alrededor de 10.000 millones de dólares por año. Pero lleva 4 años poder tener esa maduración en el proceso de inversiones asociado al litio, asociado al cobre, que son minerales estratégicos en el proceso de las energías renovables. Pero además nosotros no queremos cambiar la matriz productiva para ser oferentes de alimentos poco desarrollados, poco industrializados, para incorporar también la exportación de minerales poco industrializados, o de litio poco industrializado, o de energía en términos primarios incluso. Por eso en el Congreso hay una serie de leyes que tienen que ver con esta modificación industrial de la Argentina
para lograr, por ejemplo, una movilidad sustentable. ¿Qué quiere decir movilidad sustentable? Por ejemplo, que nuestro transporte público sea todo en base a energía eléctrica. Una energía eléctrica apoyada en baterías de litio que puedan ser incluso construidas con tecnología local. Bueno, como les decía, destruir es un minuto. Ellos destruyeron el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo vaciaron desde el punto de vista presupuestario, destruyeron el Ministerio de Salud, que fue una gran conquista de Perón, cuando Perón lo convocó a Carrillo y le dijo, usted va a ser ministro de Salud. Carrillo le dijo, pero general, no hay Ministerio de Salud. Y Perón le dijo, ¿vio? En esta Argentina hay un ministerio para las vacas y no hay un ministerio para la salud de los seres humanos. Bueno, con Macri lo volvieron a lograr, destruyeron el Ministerio de Salud. Pero bueno, nosotros reconstruimos esas políticas, pero con la restricción del endeudamiento que ellos nos dejaron, que nos deja muchos menos grados de libertad para reorientar nuestro presupuesto y poder utilizarlo en estas cuestiones estratégicas. Ahora, en la renegociación que logramos con el fondo no entra en la restricción del gasto, ni el gasto social, ni el gasto en educación, ni el gasto en salud, ni el gasto en ciencia y tecnología. Muy bien. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia, mientras desarrollábamos todo esto, que como les digo es complejo, lleva tiempo de maduración, era lograr en el 2021, perdón, me saqué una cosa, digo, teníamos una estrategia cuando ganamos el gobierno. Lo que nosotros no teníamos previsto cuando ganamos el gobierno fue la pandemia. Es así, que no estaba en ningún plan. Y la realidad es que hoy miramos la pandemia con mayores certezas que las que teníamos en el momento en que esta pandemia se desenvolvió. Era un momento que mirábamos los noticieros y veíamos la gente en los países desarrollados, Italia, España, Estados Unidos, morir sin asistencia en los pasillos. No sabíamos cuánto iba a llevar tener la vacuna y si íbamos a poder acceder a la vacuna. Así que el único mecanismo de prevención posible era el aislamiento. Y el aislamiento fue muy costoso desde el punto de vista social. Hoy mismo miremoslo cada uno de nosotros lo que nos cuesta reconstruir las relaciones personales, los vínculos. Y fue muy costoso desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque ese aislamiento generó una caída abrupta del nivel de producción de más de 9 puntos del producto y también una necesidad de asistir a muchos sectores para que no se murieran de hambre o para que las empresas no cerraran. Porque una empresa que cierra después es muy difícil que vuelva. Entonces, y no teníamos crédito, porque el crédito externo, ya les dije, digamos, Macri nos dejó en default. No hubo un default formal porque vino el fondo a pagar lo que digamos, lo que la Argentina tenía como compromisos, pero objetivamente no teníamos acceso al mercado internacional de crédito. Y también nos dejó un default interno. Todo país preserva su mercado de capitales en su moneda de origen. No hay manual de economía de ninguna universidad del mundo que diga que es viable un default en moneda local. Bueno, Macri lo hizo. Lo llamó reperfilamiento.
y para proteger a los propietarios de los dólares, defaulteó la deuda en pesos, por lo cual nos dejó sin posibilidad de endeudamiento en nuestra propia moneda. Así que nosotros no pudimos financiar los IFE, los ATN, los retros después del ATN, sino fue mediante emisión, lo cual nos generó también un fuerte desequilibrio de tipo macroeconómico. Entonces, nuestro plan después de eso era que lograr un nivel de crecimiento que recuperara lo perdido en la pandemia en el menor tiempo posible. Los economistas, sabiendo que hablan desde el liberalismo todos los días, en todos los medios, dijeron que íbamos a tardar de 4 a 5 años. Y lo hicimos en un año. En el 2021, donde el primer trimestre, además, fue un trimestre también de pandemia, nosotros crecimos 10,3%. Recuperamos todo el crecimiento perdido en la pandemia. Y la estrategia, y para eso tuvimos que usar hasta el último dólar. Y la estrategia era que el 2022 fuera el año de acumulación de dólares en las reservas. Porque hacer que el dólar en las reservas del Banco Central no sea escaso es lo que permite intervenir cada vez que el sector del capital impulsa una corrida, y es lo que le da estabilidad a nuestra economía tan dependiente de esa moneda. Tampoco habíamos previsto la guerra en Europa. Y la guerra en Europa nos desequilibró completamente nuestra balanza comercial. Porque si bien incrementó en algo el precio de lo que vendíamos, incrementó mucho más el precio de los combustibles necesarios para que en la Argentina no hubiera, como no hay hasta este momento, racionamiento de energía. Y nos dejó un agujero de 5.000 millones de dólares, que es lo que está generando este desequilibrio en la actualidad. Es decir, nosotros pensábamos este año tener un excedente de 5.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central, y lo que tenemos es un déficit en las reservas del Banco Central, porque esos recursos debieron redirigirse a la importación de combustible. Cosa que el año que viene, más allá de que se mantengan incluso estos precios, no debería pasarnos, porque con el gasoducto Néstor Kirchner resuelto por lo menos en su primera etapa, no deberíamos tener esta misma necesidad de importación de energía. Bueno, esta es la situación en la que hoy estamos parados. Obviamente, cuando los adversarios nuestros huelen debilidad, presionan sobre esa debilidad su beneficio económico, que genera desestabilización de las variables económicas y que obviamente también le da ventajas políticas. La mayor debilidad que tenemos es en nuestra política de ingresos. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de la pandemia que es lo que todavía más nos pesa, que es los ingresos de los sectores informales no calificados. Como les dije, el macrismo nos dejó una pérdida salarial promedio de capacidad adquisitiva de nuestros ingresos, cada uno promedio, del 20%. Nosotros, a pesar de la pandemia y con la recuperación del año pasado, logramos que ni la pandemia no
redujera más la capacidad adquisitiva de los sectores formales. ¿Cómo lo hicimos? Mediante la existencia de paritarias abiertas durante todo el tiempo. Es decir, en los sectores formales tenemos una deuda. ¿Cuál es la deuda? La que nos dejó Macri, pero no la hemos profundizado en tanto política de ingreso. Igual, ustedes van a decir, sí, pero yo no llego. Y claro, no llego porque todavía el déficit en los salarios que dejó el macrismo no lo hemos podido resolver. Eso es lo que queda pendiente. Pero en los sectores informales, no calificados, digo, los que no tienen oficio, los que no son ni el plomero, que cada vez que viene a la casa tiene capacidad de cobrar, o el electricista, los que son empleos más que requieren menos capacitación, como por ejemplo los que absorben el turismo, la gastronomía, que ahora se está recuperando, pero que fueron los sectores más golpeados por la pandemia. Eso, ahí tenemos una deuda con la recuperación de ingresos, que es la más fuerte que todavía como gobierno mantenemos. Y por eso estamos rediscutiendo si se va a dar un bono, si no se va a dar un bono, si alcanza con la paritaria, o si tenemos que hacer, como hemos hecho al principio de este año, un bono para esos sectores nuevamente, digamos, porque son los que tenemos todavía como más deuda social pendiente. Hasta acá llegué. ¿Cómo tenemos que...? Bueno, buenos días compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar otra vez en este espacio de aprendizaje que nos provee nuestra organización sindical. Primero quiero pasar un parroquial. El compañero Aníbal Torreta tuvo que salir de urgencia a una reunión de CGT, porque ustedes saben que el día miércoles 17 va a haber una marcha que convoca la Confederación General del Trabajo, al cual nuestra organización sindical adhiere y al que están todos invitados. Después pasaremos el aviso de dónde nos juntaremos y de qué forma nos reuniremos con los compañeros de otras organizaciones. Segundo, agradecerle a Kelly. Kelly ella se definió como una militante. Digo, no alcanzan las hojas de los currículums para definir a Kelly desde su capacidad y de todos los títulos que tiene y en todos los cargos políticos que ha estado. Para nosotros es una compañera. Agradezco que ha traído el recuerdo del compañero Patricio Dalcarmini, que fue nuestro secretario adjunto durante muchos años en la organización sindical, que nos ha dejado un legado más que importante para seguir construyendo, y también la mención de nuestro secretario general, Amadeo, y de nuestro secretario adjunto, Alejandro Amor, que propician que este tipo de personalidades ilustres de nuestra política, de la economía argentina tan vapuleada en los últimos años, tengan la posibilidad de venir a brindarnos estas charlas de alto nivel intelectual, pero desde la facilidad que tiene Kelly para transmitir los conceptos económicos en un momento tan difícil como el que está atravesando nuestro país. Dos cosas para destacar antes de darle la palabra a alguno de los miembros del panel, si es que quisieran, o a algún compañero, mínimo, máximo 5, para que puedan hacer alguna pregunta debido a la ocupación que tiene Kelly. Creo que ha dejado un mensaje de algo que me anoté yo acá para no olvidarme, que tiene que ver con la unidad y la organización. ¿Sí? Nosotros formamos parte de una organización sindical, de un movimiento unificado que hoy nos abre los brazos y nos da las herramientas para que cada compañera y compañero en su lugar de trabajo pueda desarrollar las herramientas
que le ofrecemos desde la organización a través de la capacitación, un derecho que está consagrado para todos y todas, y también acercarlos a este movimiento sindical argentino, que es la columna vertebral del justicialismo. Doctrina que abrazamos muchos compañeros y compañeras en esta organización sindical, orgullosamente de pertenecer y orgullosamente peronista desde que nací. Así que, Kelly, muchísimas gracias por tu aporte. Sos una persona muy valiosa, lo has sido en las distintas gestiones que te han tocado atravesar, nunca fácil, pero le estás brindando a los compañeros y le estás abriendo la cabeza en algo tan difícil de entender como es la economía en este país que tanto amamos. Muchas gracias. Quería comentar algo. Sí, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, no voy a hablar sobre las capacidades académicas y la trayectoria profesional que tiene Kelly, pero sí puedo decir, porque como dice, fui testigo. Durante muchos años he participado en el mismo espacio político en décadas pasadas. Y les puedo asegurar que así con esta claridad que habla académicamente, ha recorrido los barrios, para dar el ejemplo que es el que conozco, la 22, ha participado en las mesas, ha participado en los debates, ha participado en general en toda reunión que nosotros le hemos convocado. Ha sido una compañera solidaria desde el primer momento que siempre nos conocimos y ha trabajado. Así que yo te quería agradecer, y tengo la oportunidad de hacerlo hoy después de muchos años, nos estábamos viendo, pero quería rescatar esto. Digamos, es una compañera que caminó siempre el territorio de base y ha tenido contacto con todos los compañeros militantes de todos los sectores políticos en general. Gracias, Kelly. Como dijo Silvina, bueno, los compañeros que quieran hacer algunas preguntas debido, digamos, al tiempo que tenemos, quisiera que la aprovechen, ¿no? Porque es una oportunidad muy importante. Aquellos compañeros. Ahí la compañera. Lucía. ¿Qué tal, señora? Una pregunta, ¿por qué el flagelo de la vivienda? ¿Por qué no hay créditos hipotecarios blandos? ¿Por qué no se aplica el plan quinquenal de Perón? ¿Por qué todo el mundo alquila? ¿Por qué hay Procrear para el resto de la Argentina y no para Cava? ¿Qué es lo que está pasando? Uno puede pagar, pero la vivienda propia, ¿por qué le tengo que dar? Me siento esclava cuando el propietario me dice, a vos te subieron la paritaria y yo te subo el alquiler. O sea, yo trabajo para darle a otro, soy una esclava. ¿Qué es lo que pasa? Pasan los gobiernos, sea Macri, sea Cristina. No hay nada para nosotros los trabajadores. No hay nada. Yo creo que podrán decir no hay nada suficiente, pero no que no hay nada. Porque en relación al Procrear, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Buenos Aires generamos un programa para la estación Buenos Aires, precisamente, que hoy están recibiendo, porque Macri lo había dejado pendiente y hoy lo están recibiendo los gremios, porque se asigna a través de los gremios, el de la estación Buenos Aires de Barracas, el de la estación Colegiales, el de la estación Sáenz, son todos programas de Procrear. Ahora, vos tenés razón, la realidad es que la falta de continuidad de nuestra política hace que cada vez que viene el liberalismo, digamos, nosotros damos unos pasos para adelante y ellos nos llevan como en el juego de la oca otra vez para atrás, ni siquiera para empezar, porque nos dejan niveles de endeudamiento y de vaciamiento que nos ponen varias casillas
atrás. Igual lo que hicimos apenas retomamos fue retomar el programa Procrear, terminar todas las unidades que el macrismo había dejado inconclusas, que se están asignando, volviendo a licitar créditos, que lo estamos haciendo. Yo reconozco que puede ser insuficiente porque acabo de tratar de transmitir cuál es el grado de restricciones que nos han dejado, que se vieron además agravadas por una pandemia y ahora una guerra que no nos permite. Para nosotros el programa de vivienda era central para la recuperación. Y la realidad es que no enfrentamos lo que esperábamos, enfrentamos una situación mucho más grave. Ahora, en el marco de esa situación retomamos lo que el macrismo había dejado inconcluso y lo retomamos de la mano de los gremios. En la ciudad de Buenos Aires está el macrismo, está el señor Horacio Rodríguez Macri, porque Horacio es Macri. ¿Ves? Yo lo vivo todos los días en los barrios. Y mirá vos la calidad de los programas Procrear que desarrolló nuestro último gobierno, que estamos terminando ahora, como por ejemplo el de, les decía, Estación Buenos Aires, Estación Colegial, Estación SAI, y mirá la vivienda que hicieron en la Villa 31. Sí. Me parecen pabellones penitenciarios. ¿No? Bueno, es decir, tenemos que ganar esta ciudad, muchachos, tenemos que ganar en esta ciudad y además, por favor, no tenemos que permitir que vuelvan nunca más. Hola, buenos días, compañera Kili, muchas gracias por la charla. Primero quería hacerte una pregunta que todavía no logro comprender. ¿Por qué este año se cumplen, o mejor dicho, el año pasado, 30 años del cierre de la Junta Nacional de Granos? ¿Por qué nunca se reactivó la Junta Nacional de Granos como eje del Estado, controlador de exportaciones y demás? Y después la otra cuestión respecto de la política nacional, yo creo que también todas estas divisiones, egos que se ven en la política nacional, la terminamos pagando los trabajadores y trabajadoras. Me parece que se tiene que apuntar, a nosotros nos dicen no tiene que ganar nunca más el macrismo acá. Sí, pero lo que vemos en Naciones es que se viven matando, hay una ministra de Economía dura una semana. Entonces, me parece que ahí también hay que dejar los egos de lado y estar todos juntos para mejorar. Sí, eso quería decir. Bueno, sobre lo segundo estoy de acuerdo. No tengo más que decirte que estoy plenamente de acuerdo. Yo insisto en todas mis intervenciones que los conceptos de unidad, solidaridad y organización no están para los manuales, están para nuestra práctica política y no solo en los territorios, sino sobre todo en los niveles de conducción. Eso la verdad que coincido plenamente. En relación a la política regulatoria de granos, que Perón hizo el IAPI, por ejemplo, que era que compraba todos los granos y el Estado, ¿no? El Estado compraba los granos y establecía que vendía en el mercado interno, exportaba en forma directa. Después eso fue variando y se creó, como vos bien decís, como mecanismo regulatorio las juntas de granos, de carnes, etc. Era un mecanismo de intervención que permitía, digamos, regular el precio interno y también sostener el precio externo cuando en el periodo fundamentalmente de posguerra hubo un periodo que los términos de intercambio eran muy adversos para los granos y las
carnes, etcétera, y muchas veces la punta de grano era un mecanismo de transferencia de ingresos a favor del productor. En la actualidad el mecanismo de intervención son las retenciones. Ese es el mecanismo de intervención que reemplaza lo que era en su momento la punta de grano, por otras características, pero tiende al mismo objetivo, a generar un desacople, se denomina, entre el precio internacional al que accede el productor vendiendo a copiadores o exportadores y el precio interno al que lo puede vender, digamos, para no afectar el costo de los alimentos, porque para nosotros lo que importamos hoy mayoritariamente constituye nuestra canasta alimentaria. En consecuencia, mejor retribución tienen en el mercado internacional, más afecta nuestra canasta alimentaria, lo cual afecta socialmente y económicamente también, porque es un bien salario y encarece los salarios de los sectores industriales que nosotros queremos desarrollar. Por eso las retenciones son muy importantes y ahí nosotros tuvimos una batalla política que nos derrotaron, que fue la de la 125, y que nos dejó en una posición de debilidad para una mejor aplicación de lo que debería ser una política adecuada de retención. Por eso hoy estamos debatiendo, pero como vos decís, debatiendo en condiciones de mucha debilidad, porque ya les digo, nosotros teníamos muchas iniciativas planteadas que nos iban a colocar de otra manera, pero nos tocó un contexto internacional extremadamente adverso, como fue la pandemia y la guerra. Y también, digamos, porque se da por primera vez que en el peronismo el presidente no es la jefatura del sector interno, digamos, más dominante o mayoritario. Y eso ha generado, con las dificultades que teníamos de contexto, le sumó mayor dificultad desde el punto de vista económico. A mí me parece que este último reemplazo en el Ministerio de Economía, digamos, recupera un poco, sirve para reparar o remediar un poco el problema político. Es decir, espero que efectivamente permita unificar las políticas en el sector, fundamentalmente en el sector económico, y que eso nos permita retomar, como se percibe, que eso nos permite retomar la iniciativa. Pero estamos en el medio de una cruciada difícil con los sectores concentrados, tanto el punto económico como financiero, en la Argentina. Por eso la unidad de producción en ese sentido es un aspecto central. ¿Alguna pregunta más? Hola, primero agradecer por la clase, muchas gracias Kelly, a la junta. Mi pregunta básicamente es, en el tema del aprovechamiento de los recursos estratégicos del país, sea vaca muerta, como el absolutamente Kirchner, es saber si en la explotación del litio como bien de exportación hay algún proyecto o hay algo que lo utilice como producto manufacturado para exportar. O sea, venderle baterías al exterior más que la materia prima en sí. Bueno, hay un proyecto ya en desarrollo con China para la fabricación local de baterías. Y hay financiamiento para el desarrollo de tecnología propia en el tema de construcción de baterías de litio, en el CONICET, digamos, con distintas instituciones. Nosotros pensamos que el proyecto de ley de movilidad sustentable puede contribuir, que puede generar un encadenamiento virtuoso. Si nosotros tenemos que construir transporte público que funcione con energía eléctrica, en consecuencia eso genera una demanda, esa demanda es la base para una producción nacional con destino a la satisfacción de esa demanda y con excedente exportable, ¿me entendés? Es decir, hay que ir construyendo un encadenamiento.
en La Plata estaban haciendo, ¿no? Baterías para el litio. Hay en La Plata una iniciativa y en San Juan otra iniciativa no asociada a la movilidad, sino asociada a los paneles solares. Es decir, hay varias iniciativas, pero viste, tienen un tiempo de maduración. La otra idea era también la posibilidad de asociarnos, ahora que Chile tiene un gobierno, digamos, más afín y Bolivia también, poder armar algún proyecto que pudiera ser tripartito. Pero bueno, todo eso demanda tiempo. Y hay un problema también, vamos a decir. La reforma constitucional del 94 transfirió la propiedad de los recursos naturales a las provincias. Y eso dificulta las estrategias de construcción de política nacional. Bueno, ¿Alguna pregunta más? ¿Algún compañero? Bueno, entonces, en nombre de nuestro secretario de organización, Aníbal Torreta, de nuestro secretario general, Amadeo Yenta, y del Consejo Directivo de la Organización Sindical, le damos las gracias totales a Kelly Olmos por su participación en esta charla interesante. Muchísimas gracias a todas y todos que han tenido la paciencia